Bueno, continuamos con la segunda parte. Vamos a ver ahora el anhelo de la creación y vamos a leer a partir del versículo 19 hasta el versículo 27. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muy bien, dice el apóstol Pablo que la creación tiene un anhelo, tiene un deseo, y es la manifestación de los hijos de Dios. Usa la palabra apocalipsis. ¿Sí? Es decir, el anhelo de la creación es la revelación de los hijos de Dios. Hace un tiempo atrás se usó este versículo y se sigue usando como que la manifestación de los hijos de Dios es ahora, o la revelación de los hijos de Dios es ahora, con una especie de cristianos súper espirituales que van a transformar el mundo, o que tienen el deber de transformar el mundo. Esto no es así. De la manifestación de los hijos de Dios que habla el apóstol Pablo, tiene que ver cuando la iglesia esté ya en la presencia de Dios y sea reconocida la iglesia como autoridad y seamos reconocidos como hijos de Dios delante de la presencia del Padre. De esa manifestación habla, del momento en cuando la iglesia va a ser bendecida, el hombre va a ser bendecido, va a alcanzar la gloria y entonces la maldición de la tierra, luego de la segunda venida de Cristo, sea retirada. Porque la tierra, dice, fue sujeta a vanidad. ¿Qué quiere decir eso? Usa la palabra que tenemos ahí, matayotés, que quiere decir que la tierra fue sujeta a depravación, fue sujeta a degeneración, a inutilidad. Cuando el hombre cayó, el hombre arrastró en su caída a toda la creación. Toda la creación quedó bajo maldición. Cuando el hombre sea bendecido, cuando la iglesia sea bendecida, cuando los hijos de Dios sean glorificados en la presencia del Señor, entonces toda la maldición de la tierra va a ser retirada y la tierra va a recobrar su belleza y su gloria, la gloria que tenía en el momento en el que fue creado por la mano del Señor. Por eso dice que Dios sujetó a la creación en esperanza, ¿sí? Es decir, por la redención de nosotros, por la redención de los hijos de Dios, por la redención del hombre, es que la tierra tiene una esperanza de recuperar su belleza, de recuperar su bendición, de recuperar su gloria, de recuperar su utilidad. Yo siempre que leo esto pienso, si uno mirando los paisajes que hay en el mundo, en nuestro país, se asombra de la belleza de la creación, ¿qué será cuando Dios retire la manifestación y la tierra, la maldición, perdón, y la tierra se manifieste ante nuestros ojos de la manera gloriosa en la que fue creada? ¿Eh? Ahora puedo entender al apóstol Pablo que llevado a la presencia de Dios dice que hay cosas que no nos puede contar porque no hay ojo que lo haya visto, ni hay oído que lo haya escuchado, ¿sí? Nuestra libertad final va a dar como resultado la liberación de toda la creación. Así como la caída sujetó a toda la creación,
bajo maldición, ahora nuestra glorificación, nuestra manifestación, nuestra libertad va a dar como resultado la libertad de toda la creación. Vamos a leer Isaías 11 del 6 al 9. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el lobo como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hoy, por causa de la maldad y por causa del pecado, el hombre sigue agrediendo continuamente la naturaleza, sigue dañando continuamente la naturaleza. Y si se opaca la belleza de la naturaleza en la que estamos, es por culpa del hombre y por culpa del pecado. Ahora, cuando esa agresión sea retirada, cuando esa maldición sea retirada y el hombre ya no dañe la creación que Dios ha hecho, porque el hombre mismo será transformado por el poder de Dios, entonces la tierra va a recuperar su verdadero equilibrio, su verdadera gloria, su verdadera belleza. Por eso dice que la creación gime, pero no gime, el dolor de la creación no es un dolor de muerte. Fíjense que dice que gime con dolores de parto. Esto quiere decir que está la esperanza de un nuevo alumbramiento. Está la esperanza de un nuevo nacimiento, de un nuevo comienzo, de un nuevo origen, ¿sí? Ustedes saben que hay una discusión acerca de lo que va a pasar con la tierra luego de que suceda el trono blanco, ¿sí? ¿Será que la tierra va a ser reacondicionada, como algunos dicen? ¿O será que Dios va a descartar por completo esta creación y va a hacer una creación nueva? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la tierra gime, desea la llegada de ese día. La naturaleza desea la llegada de ese día porque va a recuperar toda su gloria. Junto con nuestra manifestación y con nuestra libertad, también la tierra va a recuperar toda su gloria, todo su esplendor y toda su belleza. Sin duda es un día esperado, es un día hermoso, es un día que marca un nuevo comienzo. Por eso yo insisto que a veces nosotros vemos el Apocalipsis como el final de las cosas. Y el Apocalipsis tendríamos que verlo como un segundo Génesis. Porque no es que todo termina y ahí se acaba la historia, sino que el Apocalipsis deja la puerta abierta para algo nuevo. Un cielo nuevo, una tierra nueva, una vida nueva, con una manifestación totalmente diferente a la que nosotros conocemos, con una realidad totalmente diferente a la que nosotros tenemos hoy en día. No solo la creación, también nosotros gemimos, esperando ese día, el día de la manifestación de la gloria de Dios en nosotros, cuando seamos liberados de todas nuestras aflicciones, de nuestras angustias, de nuestros problemas, y podamos disfrutar plenamente de la gloria de Dios, de lo que nos ha sido prometido y de lo que creemos en Cristo Jesús, si es que realmente lo creemos, ¿no? Porque a veces en nosotros está una fe intelectual y no una fe consistente, ¿sí? La fe intelectual cree hasta ahí. La fe consistente cree y se apropia de lo que está creyendo, ¿no es cierto? Habla de la adopción, la palabra huiotesia que huye ahí, es colocar en lugar y en posición de hijo, que ya se los expliqué en el capítulo anterior. La consumación, esto sí es importante, de nuestra adopción se va a realizar en la presencia de Dios cuando nosotros seamos reconocidos legalmente como hijos de Dios ante la presencia de Dios Padre, ante el trono de Dios Padre, ¿sí? Ahí se va a completar por completo nuestra adopción y la redención de nuestro cuerpo. Primera de Corintios 15, 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
¿Sí? Ese día esto que es corruptible, que es perecedero, se va a vestir de incorrupción. Tendremos un cuerpo transformado y glorificado, semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó. Porque ya no vamos a estar sujetos a aflicción, a enfermedad, a padecimiento o a muerte. Vamos a poder vivir para siempre con el Señor. Nosotros esperamos ese día con mucha esperanza, con mucha fe y con mucha paciencia, deseando que ese día llegue, ¿sí? El espíritu del cristiano y el espíritu de la iglesia es: ven, Señor Jesús, para que ese día se concrete y se manifieste en nosotros definitivamente, ¿sí? Dios ha dispuesto la ayuda del Espíritu en nuestra debilidad. Dios no nos deja solos en nuestros conflictos, en nuestros problemas, en nuestras luchas. Dios no nos deja solos. Dios siempre nos da el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Todos en algún punto somos débiles, todos en algún punto flaqueamos, todos en algún momento de nuestra vida nos desanimamos, pero Dios ha provisto la ayuda del Espíritu Santo para que esté con nosotros en esos momentos de debilidad. La Biblia dice que cuando Jesús se arrodilló en Getsemaní y tenía una gran lucha por causa de lo que venía, dos ángeles del cielo se aparecieron al lado de él para ayudarlo, para confortarlo y para que él pudiera enfrentar el momento que venía por delante. ¿Sí? Siempre el Señor está a nuestro lado. En los momentos más difíciles, Él está a nuestro lado. Nos ayuda para orar, para que podamos orar con inteligencia, para que podamos orar en la dirección correcta, para que podamos orar en la voluntad de Dios. Dice el apóstol Santiago que pedimos y no recibimos, porque pedimos mal. ¿Sí? Ahora, el Espíritu Santo nos ayuda a pedir como conviene, nos ayuda a orar de la manera conveniente, nos da las palabras, nos da la orientación, nos da la dirección para orar de la manera correcta, como tenemos que orar para obtener los beneficios que Dios nos ha prometido. No solamente nos ayuda a orar en la manera correcta, sino que nos ayuda intercediendo por nosotros, es decir, se pone a nuestro lado. Por eso el Espíritu Santo es traducido su nombre como Paracletos. El Paracletos era un abogado que se colocaba al lado de una persona que estaba siendo enjuiciada y asumía voluntariamente la defensa de esa persona frente al tribunal. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Él viene y se coloca al lado nuestro y asume nuestra defensa, intercede por nosotros, gime por nosotros, pide por nosotros, ¿sí? Nos ayuda para que nuestra oración no quede inconclusa, sino que llegue al trono de la gracia. Nos ayuda en nuestras carencias, usa la palabra asteneia para debilidad, que es carencias, nos ayuda en nuestras carencias para que nuestra oración sea consistente y pueda llegar a la presencia del Señor. No sabemos pedir como conviene, por eso el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles, indescifrables, ¿sí? El Espíritu se comunica con nuestro espíritu y se comunica con el Espíritu de Dios, se comunica con el Señor. E intercede por nosotros con gemidos que no se pueden explicar y pide como es necesario, pide como conviene, ¿sí? Pide muchas veces con lloro. Esa palabra gemidos es stennamos, que es lloro. Está llorando por nosotros delante de la presencia del Señor. Ahora, muchas veces cuando hablamos de esto, los hermanos asocian este tipo de oración con el hecho de orar en lenguas. No siempre el orar en lenguas es orar en el Espíritu, pero muchas veces el orar en el Espíritu incluye un tiempo de comunión en lenguas. No sé si soy claro en lo que les estoy diciendo. No siempre, porque usted esté orando en lenguas, está orando el Abba Padre con gemidos indecibles. Pero muchas veces en la oración el Espíritu nos toma y oramos en lengua y entonces
el Espíritu Santo se comunica de esta manera. Es muy bueno que aprendamos a orar en el Espíritu, es muy bueno que aprendamos a orar en lenguas. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 2 y versículo 5 nos hablan acerca de este tema. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Muy bien. Está hablando ahí el apóstol Pablo acerca de cuando nosotros hacemos una oración pública, nuestra oración pública tiene que ser, o nuestra exposición pública tiene que ser en un idioma que la gente pueda entender, porque si no la gente va a quedar sin fruto y sin entendimiento. Pero muchas veces en nuestra oración íntima o en nuestra exposición íntima delante del Señor necesitamos, y es bueno y es saludable, que lo hagamos en el Espíritu, intercediendo de la manera que conviene. Usa la palabra phronema, que tiene que ver con propósito, para descubrir el verdadero propósito que Dios tiene con esa situación, con ese problema o con ese pedido que nosotros estamos llevando delante de su presencia. Las lenguas son importantes, las lenguas son imprescindibles dentro de la iglesia del Señor. Las lenguas no asustan a nadie, ¿sí? Al contrario, las lenguas han sido una herramienta extraordinaria del Espíritu Santo para evangelización. 3.000 personas se convirtieron al escuchar el mensaje en Pentecostés por las lenguas, porque cada uno hablaba las maravillas de Dios en su propio idioma. Las lenguas son una herramienta maravillosa de edificación personal. Cuando nosotros hablamos en lengua, dice la Biblia, que nos edificamos espiritualmente. El Espíritu Santo nos solidifica espiritualmente. Las lenguas son importantes porque muchas veces tienen un mensaje del Señor, ¿sí? Un mensaje que alguien va a recibir. Estoy absolutamente convencido de eso. Dios nunca habla al aire, nunca Dios habla para que nadie entienda. A veces cuando hay un mensaje en lenguas, yo puede ser que no me entere quién es el receptor, porque el Espíritu Santo lo quiere mantener en su reserva. Pero Dios le está hablando a alguien en la congregación que está recibiendo palabra por palabra la traducción en su corazón de lo que el Espíritu le está hablando. Son imprescindibles e importantísimas las lenguas y las manifestaciones. Hoy las hemos reemplazado, las lenguas y las manifestaciones, por un montón de manifestaciones que son lindas. Yo no digo que no. A mí me gusta, yo les decía ayer en el mensaje, me gusta el aplauso, me gusta el grito de júbilo, me gusta todo esto, ¿sí? Pero las lenguas son irreemplazables, porque las lenguas son parte de una obra del Espíritu en nuestro corazón. Ahora, cuando nosotros vamos a orar públicamente, no podemos hacer una oración todo el tiempo en lenguas, porque nadie va a entender lo que nosotros estamos diciendo. Ahora, cuando yo estoy en mi intimidad con Dios, yo puedo tener esa oración intensa en el Espíritu, en donde probablemente el Espíritu Santo me tome, yo hable en lenguas y mi espíritu se comunique con el Espíritu de Dios para algún propósito específico, por alguna razón específica, y entonces obtenga el favor de Dios inmediatamente sobre mi vida. Dios sabe, dice, cuál es la intención del Espíritu. Dios sabe cuál es la intención del Espíritu. No solamente del Espíritu Santo está hablando ahí, sino de nuestro espíritu. Dios conoce íntimamente nuestro corazón, Dios sabe cuáles son nuestros deseos, Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Dios no es ajeno a nosotros. Dice el libro de los Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino que tenemos un sumo sacerdote que habitó en el cuerpo de un hombre y que fue tentado en todo, por lo cual podemos acercarnos a él confiadamente. Amén. Muy bien. Tenemos una promesa estable y eterna. Versículo 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó.
y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien, dice el apóstol Pablo ahí que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Usa la palabra sunergeo, que quiere decir cooperan para bien, actúan para bien. Es decir, que Dios controla aún nuestros más grandes defectos, nuestros más grandes errores y los convierte en grandes bendiciones, en grandes victorias para con nuestra vida. Dios es tan bueno, tan maravilloso, que aún los errores que nosotros cometemos los transforma para nuestro bien. De todo lo que nos pasa, Dios nos deja una enseñanza. Dios no nos envía las cosas para que aprendamos. Dios no nos enseña con violencia. Porque las cosas suceden es que Dios nos ayuda a sacar un provecho de esa circunstancia, y que esa circunstancia que parece negativa termine afectándonos de manera positiva. ¿Sí? Tenemos una secuencia tremenda ahí en el propósito. Dice que todo ayuda para bien a los que son llamados según su propósito. ¿Sí? Y entonces nos hace una secuencia. Fíjense en los verbos. Esa es la secuencia que nos lleva al propósito de Dios, a meternos en el corazón de Dios. Lo que Dios antes conoció, proginosco la palabra, conocer de antemano. Dios sabe todas las cosas. Ahora, el hecho que Dios sepa todas las cosas no quiere decir que Dios manipule todas las cosas. Simplemente las conoce. Por ejemplo, yo veo una película y la vuelvo a ver dentro de un tiempo. Yo ya sé lo que pasa en esa película, pero yo no puedo incidir en nada, no puedo manipular ninguna escena. Dios sabe todo lo que sucede, pero Dios no manipula ninguna escena, simplemente lo conoce. Por eso lo que Él conoció, lo que ya Él sabía de antemano, es cuál iba a ser mi actitud con respecto a su salvación. Y entonces me predestinó, la palabra priorizo, me conoció, me determinó desde antes. No es que yo soy un elegido especial, es que Dios ya sabía, en su conocimiento, en su presciencia, Él ya sabía que yo iba a tener un corazón permeable a su voluntad. Por eso me predestinó. ¿Me predestinó para qué? Para salvación. Como me predestinó para salvación, ahora me llamó. Si yo fuera determinado a salvación, como algunos dicen, porque Dios decidió que yo me salve, independientemente de mi voluntad, ¿para qué me llama? No, Dios sabe lo que yo voy a hacer. Dios sabe cuál es mi corazón. Por eso, como me predestinó para salvación y predestinó a todo el género humano para salvación, entonces ahora me llama. Como yo accedo a su llamado, entonces me justifica. Es decir, aplica toda la santidad de Dios en mi favor. No podría justificarme si yo no acepto su llamado. Yo tengo la libertad de aceptar o rechazar su llamado. De hecho, hay millones de personas en este mundo que son totalmente, a ver la palabra, no me sale, indiferentes al llamado del Señor. Dios los llama una y otra vez, sin embargo, son indiferentes al llamado del Señor. Dios me llama y entonces me justifica porque yo acepto por la fe la obra de Jesucristo. De otra manera no me podría justificar. Y como soy justificado por Cristo Jesús, entonces ahora alcanzo la meta, que es la glorificación. Inicio el camino de ser como Cristo, para llegar un día a ser totalmente como Cristo. El día
de la manifestación de los hijos de Dios. La meta de nosotros, de los cristianos, no es el cielo. Porque algunos piensan en la glorificación y piensan en la gloria, entonces dice la meta es el cielo. La meta no es el cielo. La meta es Cristo. La meta es ser como Cristo. Si usted pone los ojos en el premio, se va a desviar. Si usted pone los ojos en Cristo, usted va a alcanzar todo lo que en Cristo tenemos. Poner los ojos en el premio es servir a Dios por interés. Poner los ojos en Cristo es servir a Dios por amor. ¿Y qué si no hubiera cielo? ¿Usted no le serviría? Se van a sorprender. En una clase alguien me dijo no. Entonces usted está sirviendo a Dios por interés. Si no hubiera infierno, ¿usted igual serviría al Señor? Qué caritas, ¿eh? Si usted sirve a Dios porque hay un infierno, usted le está sirviendo a Dios por miedo. Usted no tiene que servir a Dios de esa manera. Nosotros tenemos que servir a Dios solamente por amor. Independientemente de que Dios nos dé o no nos dé nada. Porque ya nos dio todo lo que nos tenía que dar. Mi mamá solía recitar una poesía que decía algo así, a ver si me acuerdo. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecidos. Muéveme tu escarnio y tu muerte. Muéveme tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. Nada tienes que darme para que te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Tenemos que hacernos una pregunta en esta noche. ¿Por qué sirvo a Dios? ¿Por el miedo al infierno? ¿Por la realidad de un cielo? ¿O porque lo amo? El eterno amor de Dios, versículos 31 al 37. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muy bien, dice Pablo que Dios es por nosotros, no es con nosotros solamente, sino por nosotros. Él pelea con nosotros nuestras batallas. Por lo tanto, no hay enemigo que pueda derrotarnos. El único enemigo que puede derrotarnos está dentro nuestro. Somos nosotros mismos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado del diablo. Ah, no era así, ¿no? Ten cuidado de ti mismo. Tú eres tu mayor enemigo. Nosotros somos nuestro mayor enemigo. Si el Señor es por nosotros, no hay enemigo que pueda derrotarnos. ¿Sí? Dice Pablo que Dios no escatimó a su propio Hijo por nosotros. Es decir, no tuvo problema en entregarlo. Este es el don más grande que Dios ha dado al hombre. El hecho de entregar a su propio Hijo. ¿Quién de nosotros entregaría a su Hijo por otro? ¿Quién de nosotros entregaría a su Hijo por alguien que sabe que lo va a rechazar?
Sin embargo, Dios muestra su amor con nosotros, entregando a Jesucristo para que nosotros tengamos una oportunidad de salvación. En Cristo tenemos todas las cosas, ¿sí? Hay una vieja canción que cantaba el pastor Rubén que dice, en Cristo tengo todo, no hay nada que me falte, ¿sí? Todo lo que nosotros precisamos para nuestra vida, para ser felices, lo tenemos en el Señor Jesucristo. No hay nada absolutamente que nos falte. No hay nadie que pueda acusarnos, porque si bien tenemos errores, tenemos defectos, el Señor es por nosotros. Su justicia se aplicó a nuestro favor. Entonces no hay acta de decretos en nuestra contra. No es que seamos inocentes, es que Dios nos declaró inocentes. Dios nos ve inocentes por causa de la obra de Jesucristo. Así que no hay quien pueda acusarnos porque nuestra deuda fue pagada. Alguien pagó nuestra fianza. Y ese alguien fue el Señor Jesucristo. Fuimos absueltos de nuestra culpa, fuimos absueltos de la muerte. Y hemos resucitado junto con el Señor Jesucristo para sentarnos con Cristo en lugares celestiales. El Señor resucitó y ascendió al cielo y se sentó en el trono de su Padre, ¿sí? Esto indica que su obra fue consumada, que su obra fue perfecta. El sumo sacerdote no se podía sentar porque su obra era imperfecta, entonces ministraba de pie. Pero Cristo se sienta a la diestra de Dios Padre porque su obra es perfecta, es completa y es terminada. A la obra de Cristo no hay nada absolutamente que se le pueda agregar. De tal manera que dice Pablo que somos más que vencedores. ¿Por qué más que vencedores? Porque ni siquiera tuvimos que luchar para alcanzar la victoria. Lo único que tenemos que hacer es apropiarnos de la victoria que Cristo consiguió en la cruz del Calvario. Si esto es así, ¿por qué seguimos luchando? ¿Por qué escucho a tantos hermanos decir, ay, no puedo con esta lucha, pastor? ¿Por qué nos empecinamos en luchar una pelea que no deberíamos luchar? Nosotros nos encanta subir al diablo al ring. Si ya está vencido, si ya la batalla la ganó Cristo en la cruz del Calvario, ¿por qué tenemos que luchar nosotros? Nosotros tenemos que aprender a apropiarnos de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Mientras usted y yo queramos luchar, incluso con nuestras debilidades, vamos a seguir fracasando. El día que entendamos que tenemos que apropiarnos de las victorias de Cristo en la cruz del Calvario, vamos a dejar de sufrir y de afligirnos tanto en esta vida. Somos más que vencedores, no tenemos ni que luchar, solamente tenemos que levantar nuestra mano y decir, me apropio de lo que Cristo hizo por mí. Soy victorioso porque Cristo tuvo victoria. Soy libre porque Cristo me libertó. Yo solo me apropio de lo que Él ganó para mí en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario no fue una muerte que no me dejó nada. No puede pasar delante de nuestros ojos de manera inadvertida. Si Él luchó y murió y venció a las potestades del enemigo y resucitó al tercer día para darme vida y vida en abundancia, yo tengo que apropiarme de todo lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario para mí y dejar de insistir en luchar yo con cosas que yo no voy a poder vencer si no es a través de Cristo. Esta victoria que Cristo logró es definitiva y se aplica por medio del gran amor de Dios. Por último, versículos 38 y 39, el apóstol Pablo cierra con una seguridad absoluta. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien.
Qué tremenda declaración del apóstol Pablo. Nada me puede separar del amor de Dios en Cristo. Cuando habla de desnudez usa la palabra griega gumnates, ¿sí? Que es la indecencia que una persona sufría cuando iba a un desfile porque no tenía la ropa apropiada. Es decir, ni la vergüenza más grande ni los problemas más grandes que yo pueda pasar en esta vida pueden separarme del amor de Dios. El amor de Dios es tan grande y yo estoy tan fuertemente unido al amor de Dios que no hay manera de que nosotros nos separemos. ¿Sí? Esto dice el apóstol Pablo, no hay nada, no hay ninguna autoridad. Ni siquiera la muerte me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque aunque la muerte llegara, yo sigo unido al amor de Dios. Y un día voy a vivir con Él para siempre. Amén. Qué hermoso si en esta noche tenemos esa seguridad. Nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Absolutamente nada. Mire que el diablo trabaja y lucha por separarnos del amor de Dios, pero está en nosotros tener esta seguridad que tenía el apóstol Pablo y no dejar que absolutamente nada nos separe del gran amor de Dios. Ni nuestros errores, no, ni nuestros errores. Ni la vergüenza de no tener la ropa apropiada, no. Absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús.